Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar cómo van las sevillanas y sus partes. Corre video. Bueno, pues como os decía, hoy os voy a enseñar cómo van las sevillanas. Lo voy a hacer de una manera lo más sencillo para que lo podáis entender bien y sobre todo porque me lo habéis pedido mucha gente. Sobre todo lo vamos a hacer con una base de sevillanas muy conocidas, por ejemplo la del adiós, que se conoce por Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, Mira la cara a cara, que es la primera, o también la de Sueña la Margarita por ser Romero, ¿no? Porque son muy conocidas y son muy antiguas, pero son de las más conocidas que existen. También para muchos que me habéis pedido, aparte de las sevillanas, el tema de los acordes. Voy a hacer una relación de acordes bastante fácil, con acordes que no sean complicados, también para que no se dificulte poner la mano izquierda con los movimientos de la mano derecha de las sevillanas. Entonces, las sevillanas son muy sencillas. Las sevillanas se componen de 4 partes. Cada parte tiene su introducción, tiene sus 2 estrofas y tiene su estribillo o coro. Eso es una parte. Segunda parte, tercera parte y cuarta parte van idénticas. Es lo mismo, por eso no es tan complicado. Entonces, cuando os aprendáis una parte de las sevillanas, las otras 3 son iguales. Sobre todo cuando se bailan, ¿no? Entonces, la parte de las sevillanas, muy sencillas. Para quien no sepa cómo va el rasgueo de sevillanas, le pueden dar al botón que hay aquí y ahí van a ver, donde ya expliqué en un tutorial cómo se tocan las sevillanas, el rasgueo. De todas formas, lo vuelvo a repetir para que veáis cómo es. Era bajada de pulgar, 2 rasgueos y subida de índice. Acordaos que tiene que sonar el rasgueo de los 3 dedos, anular, medio índice, bien. Porque si no suenan las sevillanas así y suena sucio. Entonces, tiene que sonar así. Así estudiarse. Para que suene más bonita la sevillana, porque si la tocamos bien, sonaría así. Si no se estudia bien con fuerza los dedos, suena así. Y no suena a sevillana, ¿no? ¿Cómo va la sevillana? Para antes de iniciar con lo que es la estructura, voy a explicar los acordes que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar primero la menor, lo vamos a ir apoyando con una imagen también, porque me lo pidieron, sobre todo me lo pedisteis muchos, entonces vamos a apoyarlo con las imágenes de cómo se ponen los acordes. Vamos a utilizar la menor, que es este, la 7, que es así, re menor, sol 7, do mayor, fa mayor. El fa mayor es, sabéis que es con el dedo pisando todas las cuerdas. Aquí para la sevillana vamos a quitar el dedo de todas las cuerdas y solo vamos a pisar la sexta, si suena más flamenco. Y mi mayor. ¿Vale? Entonces la estructura de la sevillana es la intro que ya habéis visto cómo se hace. La he hecho con la menor y mi mayor. La vuelvo a repetir, muy lenta. En el la menor, primero, se hace el tiempo completo. Bajada pulgar, 2 rasgueos y subida de índice. En el siguiente, en el mi mayor, hacemos solo bajada de pulgar, primer rasgueo y el segundo rasgueo y subida de índice lo hacemos en la menor. Entonces sería el primero completo. Mi mayor, bajada de pulgar, primer rasgueo y luego el segundo rasgueo y subida de índice en la menor. Siempre suenan así mejor las sevillanas. Lo hago seguido para que veáis cómo es. Volvemos a repetir lo mismo.
Y ahora, en el quinto tiempo se hace a la mitad, se hace así. Bajada de pulgar, rasgueo, nada más. Y ahora en mi mayor, hacemos el abanico, solo se hace esto de abanico. Y en la menor hacemos el final de la introducción, que sería... Sería... ¿Cómo sonaría? Lo voy a hacer lento para que veáis cómo es. Medio y ahora... Esa es la intro al cante. Cuando se hace eso, pues ahora lo voy a hacer a velocidad más, un pelín más rápida, no a la velocidad normal, para que veáis el sentido, ¿no? Y ahora viene, algo se muere en el alma, ¿no? Por ejemplo, o suena la margarita, o no sé, o la de... Cuando un amigo se va, mira la cara a cara, que es la primera. Mira la cara a cara, que es la primera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la primera parte que se hace en la sevillana de intro al cante. Cuando ya hemos hecho eso, entra quien cante, la persona que cante, o el coro, o quien sea. Entonces terminamos y se dice, algo se muere en el alma. Y ponemos mi mayor, solo bajada de pulgar. Cuando un amigo se va, ahí entra la siguiente parte de la sevillana. Cuando un amigo se va, y se hace compás completo en la menor, medio en mi, el otro medio en la, y entonces sería... Eso sería. Ese es el intervalo que hay entre cuando se hace la introducción del cante y antes de iniciar la estrofa de la sevillana. Siempre se hace ese paso con esa medida de tiempo exacta, porque si no, para el baile, si no lleva los tiempos medidos, no sirve para el baile. Entonces, ¿cómo sería? Algo se muere en el alma, mi mayor. Cuando un amigo se va, se hace... Eso es principal, ¿eh? Entonces, lo voy a hacer lento. Es el intervalo, el paso de compás, mucha gente lo llama de diferentes maneras. Se hace tiempo completo en la menor, que es bajada, dos rasgueos y subida de índice. En mi mayor, bajada de pulgar, rasgueo, y el otro rasgueo y subida de índice en la menor. Y terminamos en la menor con medio tiempo nada más. Bajada de pulgar y rasgueo. Lo voy a hacer lento. Ese es el intervalo importantísimo que no puede faltar siempre entre la parte que hace de intro el cantante también, o el cantador, y el inicio de la primera estrofa. Eso va en medio. Entonces, más rápido para que veáis ya cómo va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¿Vale? Justo después de eso, enlaza con la primera estrofa. ¿Cómo es la primera estrofa? La primera estrofa lleva 9 tiempos exactos. Entonces, cuando un amigo se va, y ahí ya entra otra vez el intervalo de espacio de tiempo que explica justo antes, ¿eh? Que siempre va entre la intro, entre una estrofa y la otra, y entre el estribillo y hasta el final.
Entonces, los tiempos de la primera estrofa, por ejemplo, de la sevillana del adiós, cuando un amigo se va, ¿no? Entonces, hacemos 2 tiempos en la menor, un tiempo en la 7, un tiempo en re menor, un tiempo en sol 7, un tiempo en do mayor, un tiempo en fa mayor, sin la cejilla, así, como dije, y 2 tiempos en mi. Si contáis, la estrofa son 9 tiempos exactos. Entonces, la parte de la sevillana, o sea, la estrofa, primera estrofa de las sevillanas, ya expliqué la rueda que lleva, os la voy a hacer. 2 en la, 1 en la 7, re 1, sol 1, do 1, fa 1 y mi mayor 2. Y después de los 9 tiempos va el intervalo o el cambio entre una estrofa y otra, que es lo que expliqué antes. Seguido. Segunda estrofa, idéntica. Va lo mismo, 9 tiempos con la misma rueda de acordes. Terminando la segunda estrofa se hace otra vez el intervalo. Y llegamos al estribillo, que va seguido, y en el estribillo lo que hacemos es la misma rueda de acordes, en este caso de la de Algo se muere en el alma, es estrofa primera, estrofa segunda y estribillo, la misma rueda de acordes, los mismos tiempos de rítmica en cada acorde, y es todo igual. La única diferencia es que ya al final, cuando hacemos no te cuando dice adiós, ya que termina, no se hace el paso ni el intervalo de acordes que se hacía siempre, simplemente se hace un rasgueo en el acorde primero, solamente bajada de pulgar. Entonces, voy a hacer la sevillana completa, lenta, para la primera parte de la sevillana, son 4. Entonces, la primera parte de una sevillana, en este caso la del adiós, la voy a medio a cantar, no os asustéis, pero bueno, la voy a medio cantar, medio tararear, para que sepáis cómo va, pero lo voy a hacer muy lento, ¿vale? Entrada. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Paso, intervalo. Primera estrofa. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Paso. Segunda estrofa. Cuando un amigo se va y va mirando una vez que no se puede volver, y va dejando una vez que no se puede volver. Paso. Estribillo. No te vayas todavía, no te vayas Esa es la primera parte de la sevillana, en este caso de la del adiós. Primera parte de las 4. Segunda parte, tercera parte y cuarta parte es lo mismo. Entonces, no hay ninguna complicación. En este caso, estos acordes de esta sevillana le van exactos a la de Sueña la Margarita, con los mismos tiempos en cada postura, rítmicamente, todo es igual. Pues en este caso es como si hubiéramos aprendido la del adiós, que es Algo se muere en el alma, y la de Sueña la Margarita por ser Romero, es lo mismo. Lo voy a hacer a velocidad normal y medio cantado, así para que sepáis más o menos cómo va.
Paso. Estrofa. Cuando un amigo se va, algo se muere de alma. Cuando un amigo se va, algo se muere de alma. Cuando un amigo se va. Paso. Segunda estrofa. Cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se ve. Y va dejando una huella que no se puede borrar. Paso. Estribillo. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía me va cuando dice adiós. Eso es la primera parte de la sevillana y así, segunda, tercera y cuarta. Y ya os habéis aprendido las sevillanas. ¿Cómo veis? Me gustaría que me pudierais mandar algún vídeo de cómo habéis aprendido lo que he ido poniendo para ver cómo vais y para intentar enseñar lo mejor posible, ¿no? También me encantaría eso, a ver si alguno se anima a mandarme algo y ver qué inquietudes tiene y también yo ir subiendo cosas de todas las inquietudes que vais teniendo. Y nada, pues soy Jerónimo de Carmen y a aprender sevillanas, que no son muy complicadas y le gusta a mucha gente. Hasta la próxima.